El siguiente trabajo se titula Impacto de la pandemia por COVID-19 en la demanda de atención de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria en el primer nivel de atención. Los trastornos de la conducta alimentaria se distribuyen de forma global y afectan a todas las etnias, culturas y grupos socioeconómicos, estimándose una prevalencia combinada del 13% para todos ellos. Sin embargo, debido a las diferencias entre los métodos utilizados, dicha cifra podría estar subestimada. Es por ello que futuras investigaciones epidemiológicas deberían tener en cuenta los nuevos criterios diagnósticos del DSM-5, también incluir a hombres, a la comunidad LGBTQ+, y a minorías étnicas. Por otro lado, los datos disponibles sobre prevalencia e incidencia de los TCA en Argentina son escasos y prácticamente nulos. Las primeras cifras datan del año 1998 y fueron aportadas por el Centro Base. Según esta institución, en Argentina entre el 12 y el 15% de los adolescentes padecían anorexia o bulimia nerviosa. En otro estudio publicado en el año 2005 y coordinado por la Sociedad Argentina de Pediatría, se evidenció que el 19% de la muestra tenía sospecha de tener un TCA y se confirmó el diagnóstico en casi un 7%. No se han encontrado cifras oficiales actuales a nivel local y tampoco se disponen de datos que den cuenta de lo sucedido a partir de la pandemia por COVID-19. La evidencia disponible da cuenta de que la salud mental de la población se vio severamente afectada a partir del aislamiento. Y en cuanto a los TCA, se han realizado relevamientos a profesionales y comunicados que dan cuenta del aumento de la demanda de atención por este motivo. Hubo un aumento de consultas ambulatorias, de admisiones a internación, de reportes de sintomatología grave, de comorbilidades como ansiedad, depresión, conductas suicidas y autolesivas. Esta situación, dada a nivel local, coincide con la tendencia mundial. De esta forma, teniendo en cuenta la falta de datos disponibles al respecto, así también el hecho de que los centros de salud y acción comunitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan la puerta de entrada al sistema de salud, resulta relevante conocer la situación epidemiológica actual y cómo han sido el abordaje de estos trastornos en dichos dispositivos. De esta manera, el presente trabajo se propone como objetivo describir el impacto de la pandemia por COVID-19 en la demanda de atención de pacientes con TCA en el primer nivel de atención y la respuesta ante la misma. Como objetivos específicos se propone en licenciados en nutrición de los ESAC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, describir su percepción sobre la demanda de atención por TCA a partir de la pandemia, describir su percepción sobre la capacidad de respuesta a la demanda de pacientes con TCA durante este periodo, describir la necesidad de acciones de derivación de pacientes con TCA durante este periodo y conocer los obstáculos percibidos en la atención de pacientes con TCA durante la pandemia por COVID-19. En cuanto a los materiales y métodos, la población en estudio se incluyeron a licenciados en nutrición con cargo de planta permanente en un CESAC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan dado el consentimiento informado. Se excluyeron aquellos licenciados en nutrición que hayan estado dispensados en su cargo o con licencia por más de 6 meses en el transcurso del aislamiento social preventivo obligatorio, transcurrido entre el 20 de marzo hasta el 29 de noviembre de 2020, y se excluyeron también a aquellos licenciados en nutrición que hayan tomado su cargo desde el año 2021 en adelante. El muestreo fue no probabilístico intencional y el diseño del estudio fue observacional, descriptivo, transversal, cual y cuantitativo. El instrumento de recolección de datos fue una encuesta de elaboración propia que incluía en la primera parte el consentimiento informado. Una vez dado las primeras preguntas estuvieron orientadas a indagar sobre las variables de caracterización y las subsiguientes estuvieron orientadas al cumplimiento de los objetivos planteados. En cuanto a los resultados del trabajo, inicialmente se contactó a 49 profesionales. De estos, 34 accedieron a participar y se excluyeron a 7 profesionales. De esta manera, la muestra quedó conformada por 27 licenciados y licenciadas en nutrición. En cuanto a las características de la muestra, 26 participantes fueron de sexo femenino, un participante fue de sexo masculino, 23 participantes refirieron tener residencia o concurrencia de nutrición completa y la edad promedio fue de 44 años. En cuanto a la formación en el área de trastornos de la conducta alimentaria y el tiempo transcurrido desde la última capacitación, 15 profesionales, es decir, el 56% refirió tener capacitación específica y de estos 15, 7 participantes refirieron que la última capacitación la habían realizado hace menos de 3 años.
El 63% de los profesionales encuestados brindaba atención a pacientes con TCA en el CESAC previo a la pandemia. El 89% de los profesionales consideraban que dicha demanda de atención era baja previo a la pandemia. El 67% de los encuestados refirió que la demanda aumentó a partir de la pandemia por COVID-19 y el 33% refirió que se mantuvo igual. Ningún profesional respondió que la demanda haya disminuido a partir de la pandemia. En cuanto al periodo en el cual aumenta la demanda, de los 18 profesionales que refirieron que la demanda había aumentado, el 44% respondió que ese aumento se dio principalmente durante el DISPO, es decir, el distanciamiento social preventivo obligatorio. La misma cantidad de encuestados refirió que el aumento se dio durante ambos periodos, tanto durante el ASPO como el DISPO, y el 11% refirió que el aumento se dio especialmente durante el ASPO. En cuanto a la capacidad de dar respuesta a la demanda, el 70% de los participantes pudo responder a la totalidad de los casos, mientras que el 30% pudo hacerlo de manera parcial. El 70% de la muestra respondió haber tenido la necesidad de derivar pacientes. El Hospital Borda fue el principal sitio de derivación. En cuanto a los motivos de derivación, el principal mencionado, en un 55%, fue la necesidad de un nivel mayor de atención, como ser en un hospital de día o la internación. En segundo lugar, se mencionó la falta de formación específica en el área de TCA. En cuanto a los obstáculos percibidos para la atención de estos pacientes, el 85% de la muestra pudo identificar al menos un obstáculo. El principal mencionado fue la falta de accesibilidad a profesionales de salud mental en el CESAC. El 18% de la muestra mencionó que la falta en APS de un equipo interdisciplinario especializado y la falta de turnos vinculadas a la saturación del sistema de salud que se vivía en esos tiempos también fueron obstáculos. Otros obstáculos mencionados tienen que ver con, la reducción de prestaciones sanitarias en general y la falta de lugares para derivar, así como también la disolución de equipos especializados en el hospital de referencia. La mayor parte de los encuestados refirió que la demanda de atención por TCA a partir de la pandemia se incrementó. La pandemia representa un hito que transformó los modos de vida de la población. Las restricciones implementadas en esta etapa implicaron cambios en las rutinas de vida, en los patrones de alimentación, de ejercicio, de sociabilización y limitaron el acceso a la atención médica. Entre estos cambios, la pandemia aceleró la tendencia a pasar tiempo en línea en plataformas de redes sociales. Si bien su uso ha tenido efectos positivos en torno a la conexión con redes de apoyo, también ha tenido efectos negativos relacionados a mayores niveles de ansiedad y baja autoestima. Varios autores destacan que la exposición sostenida a mensajes relacionados con el ideal de delgadez ha sido un factor de riesgo para el desarrollo de TCA. Otras investigaciones destacan que los mensajes sobre el aumento de peso difundidos durante la pandemia son estigmatizantes, potencialmente dañinos y se consideran nuevos factores de riesgo para desencadenar conductas compatibles con trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, más del 70% de los encuestados refirió haber tenido la necesidad de derivar pacientes, y el Hospital Borda fue el principal sitio de derivación. Entre las causas, aquella que tiene que ver con la complejidad, gravedad de los cuadros y la presencia de comorbilidades asociadas fue la más mencionada. Esto coincide con los antecedentes hallados, dado que aunque existen diferencias entre los distintos tipos de trastornos, en todos ellos se ha dado un empeoramiento de los síntomas. Si bien la mayoría de los profesionales mencionó tener capacitación específica en el área, muchos refirieron que el principal motivo de derivación fue la falta de formación. Esto también coincide con los antecedentes hallados, ya que, aunque su principal rol en el abordaje en APS es la detección, los profesionales a menudo carecen de la capacitación adecuada e informan baja confianza y competencia para brindarles tratamiento. El resto de los motivos de derivación mencionados se vinculan con la falta de profesionales de salud mental, equipos especializados en el CESAC, el fracaso de los tratamientos y con la incapacidad de respuesta por saturación del sistema. Todos parecen relacionarse estrechamente con los principales obstáculos percibidos para brindar atención a estos pacientes. Así, cuando aparece la necesidad de derivar, se anteponen otros de los obstáculos referidos, como lo son la falta de lugares para hacerlo y la disolución de equipos de referencia especializados. Por último, también se mencionó la falta
los cambios, perdón, en la modalidad de atención y la suspensión de la atención presencial. En relación a ello, está descrito que los cierres abruptos de la atención y las largas listas de espera han contribuido a la progresión y el diagnóstico tardío de casos nuevos. Aunque es una modalidad prometedora, la implementación de la telemedicina, para la cual los profesionales, los pacientes y sus familias no contaban con capacitación, también representó una barrera para la atención. Todas estas circunstancias y obstáculos han llevado a derivar pacientes. Al ser el Hospital Borda el principal sitio de derivación, ha surgido el siguiente interrogante: ¿hasta qué punto tiene la capacidad de recibir al gran número de pacientes que llegan derivados de sectores públicos, privados y por demanda espontánea? En vista de la situación planteada, no es la intención exigir el primer nivel de atención que adquiera la capacidad de abordar condiciones y patologías de alta complejidad. Sin embargo, emerge la necesidad de que tanto los nutricionistas como el resto del equipo de salud adquieran nociones básicas para la detección precoz y para poder acompañar a tales pacientes en un marco de contención, cuidado y prevención de complicaciones hasta lograr la derivación oportuna. Los nutricionistas pudieron poner en palabras su experiencia y las dificultades que sortean al intentar brindar tratamiento a estos pacientes. Por ello se hace evidente el rol crucial que cumplen en el abordaje de los TCA y la necesidad de reflexionar constantemente sobre la propia práctica y capacitarse para todo ello. Como se mencionó anteriormente, la posibilidad de derivación en equipos especializados es limitada y queda en evidencia entonces una deuda por parte del subsistema de salud público. Lo mismo sucede con respecto a la oferta de atención en salud mental, puesto que al haber tenido la pandemia severas consecuencias en este aspecto, se hace necesario repensar cómo dar respuesta a las nuevas problemáticas emergentes. Para concluir, al irrumpir la pandemia, las medidas de aislamiento social ocurrió una transformación en los modos de vida y a partir de allí la demanda de atención por TCA aumentó. Aunque en mayor medida los profesionales pudieron dar respuesta a la totalidad de los casos, más de la mitad de la muestra necesitó derivar pacientes debido principalmente a la complejidad de los cuadros. El Hospital Borda fue el principal sitio de derivación y en cuanto a los obstáculos percibidos para dar respuesta, los más mencionados tuvieron que ver con la falta de profesionales de salud mental en atención primaria. Muchas gracias por su atención.